Que estén hoy conectados con nosotros. ¿Sabían ustedes que aunque el COVID-19 es un virus contagioso que enferma, que ha matado a mucha gente y que ha afectado totalmente al mundo, ha afectado la economía mundial, peor que el COVID-19 es el pecado? La Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado, es decir, la consecuencia del pecado es la muerte. Entonces, en la Biblia encontramos muchas consecuencias que trae el pecado. En primer lugar, la muerte eterna. Y cuando hablamos de la muerte eterna, estamos hablando acerca del infierno. Es el lugar en donde para siempre estaremos separados de Dios. Con respecto al infierno, Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocarles el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. En el Salmo 9:17 dice, los malvados descenderán a la tumba, descenderán al Seol. Y luego dice, este es el destino de las naciones que se olvidan de Dios. Y en 2 Tesalonicenses 1:8 dice, los que se niegan a obedecer la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesús, serán castigados con destrucción eterna. Estarán separados para siempre del Señor. Y en Mateo 13:49 dice que los ángeles vendrán en ese día, al final de los tiempos, y separarán a los perversos de los justos. Y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y en Mateo 25:46 dice que ese será el castigo eterno. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Porque aunque el coronavirus mata, el pecado lleva a las personas a la muerte eterna, al infierno. Pero la segunda consecuencia del pecado es la separación de Dios. El pecado afecta nuestra relación con Dios. Dice Isaías 59:2, son sus pecados los que los han separado de Dios. Y a causa de esos pecados, Dios se alejó y ya no los escuchará. Pero en tercer lugar, otra consecuencia del pecado es la muerte física. Y aunque el coronavirus trae muerte física, la muerte física que viene al ser humano es por causa de su pecado. ¿Sabían ustedes que antes de que el pecado entrara en la humanidad, el hombre y la mujer vivían tranquilos, tenían la eternidad? Estaban en el huerto del Edén. Pero allí el Señor les advirtió en Génesis 2:16, ustedes pueden comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comen de su fruto, sin duda morirán. Y para nosotros es muy difícil imaginarnos o entender un mundo sin muerte. Pero así era la humanidad antes de la desobediencia de Adán y de Eva, antes del pecado. Por eso en Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Pero la buena noticia es que Jesús en la cruz solucionó el problema de la muerte eterna. No la muerte física. Todos vamos a morir.
Pero la muerte eterna, es decir, la total separación de Dios, el infierno, fue solucionado en la cruz. Dice en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo, nuestro Señor. Pero luego encontramos que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte física. Esto está en 1 Corintios 15:25. Dice, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuáles? ¿Quiénes son los enemigos de Dios? ¿O cuáles son los enemigos de Dios? Porque esos enemigos serán puestos debajo de los pies del Señor. Y luego dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Por esa razón, como dice el comienzo de este versículo, es necesario que Cristo reine. Por eso la iglesia es tan importante. Por eso buscar en primer lugar el reino de Dios es tan importante. Porque si Dios reina en medio de nosotros, los enemigos de Jesús serán destruidos. Y el último enemigo que será destruido es la muerte física. Pero otra consecuencia del pecado es la muerte en vida. Y la muerte en vida es lo que tienen aquellas personas que no anhelan seguir viviendo. Y no quieren seguir viviendo porque no tienen una razón para vivir. Su vida es insignificante. No hay un propósito, no hay algo por lo cual vivir. Otros están muertos en vida porque fueron traicionados. Quizás por su esposo o su esposa o por algún amigo. También están muertos en vida aquellos que están siendo abusados sexualmente por amigos o por algún familiar. Pero también están muertos en vida aquellos que están en la cárcel. ¿Por qué? Porque están allí 60, 70 años. También están muertos en vida aquellos que están sufriendo tanto dolor que ellos piensan o pasa por su mente para qué vivir. Y todo esto es la consecuencia, son las consecuencias del pecado. Otra consecuencia del pecado son las enfermedades. El momento en el cual el pecado entró en el mundo, también entró la enfermedad. El pecado enferma. El pecado también le da lugar al diablo y uno de los propósitos del diablo es enfermarnos. Por esa razón Jesús, después de haber sanado al cojo, le dijo lo siguiente en Juan 5:14: deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Otra consecuencia del pecado es la pobreza. Piensen en las cosas que causan la pobreza: las injusticias, el robo, la mentira, el engaño, la infidelidad sexual, la inmoralidad. Todo esto causa pobreza. La mentalidad de escasez, la avaricia, el egoísmo, y todas estas cosas son pecados. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Pero otra consecuencia del pecado son los hogares destruidos, los matrimonios que se han acabado, especialmente en este tiempo en donde muchas parejas que no se entienden, les toca estar juntos. En donde parejas que vivían, él en su trabajo 8 horas y ella en su casa, de repente están juntos todo el tiempo y es algo que no han sabido manejar. Y las estadísticas dicen que hoy, como nunca antes, hay violencia en los hogares. Pero el problema no es la cuarentena, no.
El problema es el pecado, porque el pecado destruye los hogares. Por el pecado del egoísmo, por el pecado de la amargura, del rencor, de los celos, por el pecado de el alcohol, de no querer perdonar a la otra persona. Pero otra de las consecuencias del pecado es la condenación, porque trae culpabilidad, trae remordimiento. También hay consecuencias como la soledad, la ansiedad, la amargura, los celos, la envidia y el enojo. Y por esto, peor que el coronavirus es el pecado. El pecado está matando a más personas que el coronavirus. El pecado está enfermando a más personas que el coronavirus. Y el pecado también está empobreciendo a más personas y a más naciones que el coronavirus. Pero, y esta es la analogía que quiero dejar, porque hoy muchos están tomando decisiones o medidas para protegerse del coronavirus. Y este es mi desafío. ¿Por qué no tomamos nosotros esas mismas medidas en contra del pecado? Porque si nosotros hacemos eso, habría menos enfermedad, habría menos muertes, habría menos pobreza. Por eso quiero que veamos algunas de las medidas que se han aplicado para erradicar el coronavirus, y quiero que apliquemos esto hacia el pecado. En primer lugar, cuarentena para que no se siga esparciendo. Pues el pecado es más contagioso que el coronavirus. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué tipo de cuarentena tendríamos que hacer nosotros para que el pecado no se siga esparciendo? Nos tienen hoy encerrados en nuestras casas para que el virus no se esparza. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para que el pecado no se siga esparciendo en el mundo o en nuestras vidas, en nuestros matrimonios o en nuestros hogares? Pues el mundo es el que promueve el pecado y lo hace por medio de los medios de comunicación, por medio de las películas o por medio de esas series que en este tiempo de encerramiento estamos viendo, o por medio de la música que nos gusta oír, las revistas que nos encanta leer, las redes sociales de los ricos y famosos que nos encanta seguir y quizás imitar. Esa gente que idolatramos aunque no conocemos mucho acerca de ellos. Y nosotros no podemos impedir que el mundo siga promoviendo el pecado, pero lo que sí podemos hacer es, en primer lugar, saber qué es pecado para no pecar. Si una persona quiere dejar de pecar, lo primero que tiene que saber es qué es pecado. Y para eso tenemos la Biblia. Tenemos que buscar qué dice la Biblia acerca del pecado. Porque no se trata de lo que yo pienso. Hoy hay muchos cristianos que dicen, yo pienso, a mí me parece, pero no se trata de lo que yo pienso, sino de lo que dice la Biblia. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es no dejar que el mundo nos contamine. Entonces, cuando el mundo, y cuando hablo del mundo me refiero a las películas, a las series, cuando el mundo dice algo contrario a lo que dice la Biblia, en ese momento tenemos que decir, eso es pecado. Y yo sé que vamos a sonar un poco ñoños para algunas personas, porque yo soy así y lo hago a propósito. Yo sé que es pecado, y cuando algo que es pecado sale en una de esas series, yo digo, eso es pecado, y lo hago para que quede claro en mí,
Porque yo conozco el enemigo. Él es muy sutil. Él nos quiere engañar. Pero lo siguiente que tenemos que hacer es morir a los ídolos que hemos hecho de los ricos y de los famosos. Y eso es importante porque esas personas que admiramos, esas personas que seguimos, esas personas que queremos, de los cuales queremos ver todas las películas, sin nosotros darnos cuenta, los estamos imitando. Queremos hacer todo lo que ellos hacen. Y esto lo digo por experiencia. En la primera película que yo vi, había un actor que se llamaba Terence Hill. Yo creo que nadie tiene ni idea quién era ese italiano. Pero yo me vi todas sus películas. Y en una de esas películas, él sale en una hamaca con sus botas al aire. Y cuando yo vi esa escena, me enamoré de esas botas. Y comencé a buscar esas botas por todo Bogotá. Recuerdo que me fui de tienda en tienda y nunca conseguí esas benditas botas. Pero esto lo menciono porque si yo quería usar las mismas botas que estaba usando ese actor, yo también, sin darme cuenta, podría desear tener las mismas cantidad de novias que los actores tienen. Quisiera también irme a rumbear. Quisiera ir a emborracharme. Si son drogadictos, quisiera hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es imitar a aquellos que estamos admirando. Por eso, ¿quiénes son nuestros ídolos? ¿Y de qué manera ellos están afectando nuestras vidas? Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como yo de Cristo. O ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Nosotros debemos tener como héroes personas que están imitando a Cristo. Y sabe que ahorita mismo, mientras estaba preparando el mensaje, me miré en mis botas, las que tengo puestas hoy, son igualitas a las que tenía Terence Hill 40 años después. Por fin tengo unas botas similares. Pero ¿sabe qué es lo increíble? Que estas me las regaló Danilo Montero, otro hombre que yo admiro. Pero la diferencia entre él y el actor es que Danilo Montero es un hombre que está imitando, tratando de imitar a Dios, así como yo lo estoy tratando de imitar. Y personas como él, como Pablo, y espero que como usted y yo, debemos poder decir lo que dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Pero lo siguiente que tenemos que hacer en esta cuarentena para que no se siga esparciendo el pecado es renovar nuestra mente de todo virus o de toda fortaleza mental que el mundo logró meter así. Dice al respecto Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Pues lo siguiente que tenemos que hacer en esta cuarentena para que el pecado no se siga esparciendo es ayunar. Y lo interesante es que en la Biblia habla de cerca de ayunos de 3 días, de 21 días y de 40 días. Y la razón de esto es porque se ha comprobado que para uno dejar un mal hábito necesita 21 días. Y para iniciar otro buen hábito se necesita de otros 21 días, es decir, una cuarentena. Y quizás por esto Dios ha permitido que estemos confinados en nuestros hogares. Pero la pregunta es, ¿estamos ayunando, aprovechando este tiempo para ayunar los malos hábitos, para ayunar los vicios, para ayunar los pecados,
y para ayunar el mundo. Y esto lo digo porque con tristeza yo observo que muchos de la iglesia, cuando terminan sus ayunos, vuelven a comer como antes lo hacían. Y no solo eso, sino que vuelven a los vicios de antes, y todo porque no han entendido que el propósito de un ayuno es dejar los malos hábitos y reemplazarlos por buenos hábitos. Eso es lo que dice Isaías 58. En el versículo 3, Israel, su pueblo, el pueblo de Dios, le preguntó al Señor: ¿por qué no has respondido nuestro clamor? ¿Por qué no te has fijado en nuestro ayuno? Y el Señor le respondió en el versículo 3: pues les diré por qué. Y es porque ustedes ayunan para complacerse a sí mismos. Si en su ayuno usted se está complaciendo, usted no está ayunando. Tiene que implicar un sacrificio, nos tiene que costar. Y dice: aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Es decir, no hay un cambio en su manera de tratar a la gente. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con peleas y riñas? Con esa clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Y luego él dice: esta es la clase de ayuno que yo quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Pero la segunda medida que se está tomando para erradicar el coronavirus es mantener el distanciamiento social. ¿Sabían ustedes que los lugares de mayor contagio del virus en este momento son los cruceros? Y la razón es porque la gente está toda aglomerada. Y por eso se está prohibiendo la aglomeración de las personas. De hecho, para estar saludables en este momento, la medida que debemos tomar de distanciamiento es lo que mide una escoba. Entonces todos deberíamos salir con una escoba. Permiso, permiso, permiso. Y esto lo digo porque fui al supermercado y se me acercaba la gente. Y yo decidí andar en el supermercado con mi escoba para que nadie me toque. Pero esto tiene una aplicación para hoy. ¿Por qué? Porque esto mismo tenemos que hacer con el mundo para no contaminarnos. Recuerdo la historia de uno de los famosos actores de los años 60, se llamaba Pat Boone. No solo fue actor, sino también un cantante. Él fue un hombre cristiano. Sin embargo, cuando llegó a ser famoso, anheló estar en las fiestas de los ricos y de los famosos. Él quería rodearse de la gente linda de Hollywood. Pero él cuenta en su testimonio que empezó a contaminarse con el pecado. Comenzó a tomar. Comenzó a tener demasiada cercanía con personas del sexo opuesto. Y no solo eso, sino que llevó a su esposa, una mujer temerosa de Dios, la llevó también a pecar. Por eso él tuvo que tomar la decisión de distanciarse socialmente. Pues eso es lo que dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo 15. No amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un deseo, un intenso deseo por el placer físico y un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y luego dice, nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo.
Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Por eso necesitamos el distanciamiento social del mundo y de la gente del mundo. Y yo entiendo que a algunos por su trabajo les toca estar en ese ambiente del mundo, pero precisamente por eso, para no ser contaminados, necesitan ser liberados, necesitan del encuentro, necesitan tener un líder a su lado que los discipule, necesitan un líder que los confronte y un líder que los acompañe en esos momentos difíciles. Pero tristemente muchos de estos han cortado su relación con sus líderes. ¿Por qué? Porque no entendieron lo importante que esto es para mantenerse en santidad. Quiero recordarles que Pedro, el gran apóstol Pedro, negó a Jesús porque el momento en el cual él estaba un poco desilusionado con él mismo, o ese momento de confusión, ese momento de soledad, en vez de ir a su casa o en vez de rodearse con cristianos, se paró alrededor de una hoguera, una fogata, con gente del mundo, en donde todos estaban hablando, quizás en contra de los cristianos, en contra de Dios, o acerca de las cosas atractivas del mundo. Y Pedro se contaminó con el virus del pecado. El otro caso fue Judas. Él traicionó a Jesús. ¿Por qué? Porque en un solo momento de debilidad fue y tuvo cercanía con los líderes religiosos que ofrecían plata por cualquier persona que estuviese dispuesta a entregar a Jesús. Yo les podría dar los nombres de muchos que se han alejado de Dios. Y el punto de partida fue cuando se alejaron de la iglesia, cuando dejaron de ser amigos o cercanos de los cristianos y comenzaron a pasar demasiado tiempo con las personas del mundo, oyendo sus conversaciones, oyendo sus sueños, oyendo su crítica, y se contaminaron. Por eso, peor que el coronavirus es el pecado. Dice en Colosenses 1:13, pues Dios nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces nosotros ya fuimos sacados del mundo, pero aquí tenemos que establecer un límite. Miren lo que dice 1 Pedro 4:3. En el pasado ustedes han tenido más que suficiente de las cosas perversas, de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y ahí habla de algunas de estas cosas: inmoralidad, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas. Y no es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participen de esas cosas destructivas, y por eso los calumnian, por eso hablan mal de ustedes. Y yo sé que siempre que hablamos de temas como estos, muchos que anhelan todavía el ambiente del mundo siempre dicen lo siguiente: pero Jesús fue amigo de pecadores. Y esta frase viene de personas que quieren seguir en el mundo, personas que quieren relacionarse con la gente de la farándula, que quieren ir a los clubes nocturnos y quieren emborracharse, o anhelan rumbearse a alguna amiga o algún amigo. Y siempre dice: pero Jesús fue amigo
de pecadores. Pues yo quiero recordarles que Él era Jesús, pero tú no lo eres. Él podía estar en ese ambiente, pero no todos. Yo creo que solo podemos estar en esa clase de ambiente cuando ya hemos sido liberados del mundo. Y uno solo ha sido, o uno sabe que ha sido liberado del mundo cuando ya no anhela ir a esos lugares. Y lo sé porque yo sí podría ser amigo de pecadores. Yo sí podría estar en esos ambientes de pecado, y la razón es porque no son de mi agrado. Yo estoy aburrido en esos ambientes. Cuando me ha tocado estar en esos lugares no me gusta. Yo no soy tentado por esos pecados. Y precisamente por esto yo sí podría ser luz en medio de las tinieblas. Pero aquellos que no han sido vacunados en contra del virus del pecado no pueden ni siquiera acercarse a esos sitios. Cuando voy a esos lugares, mi intención no es emborracharme, tampoco es codearme con los ricos ni famosos, ni tampoco es rumbearme a alguna niña o serle infiel a mi esposa, no. Sí, cuando yo voy a esos lugares, o si yo fuera a alguno de esos lugares, mi intención sería hacer exactamente lo mismo que hizo Jesús. Él dijo, o en Lucas 19:10, que Él fue a esos lugares a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si esa no es su intención, usted tiene que hacer, o usted necesita de distanciamiento social. Pero la tercera medida para erradicar el coronavirus es lavarnos las manos con frecuencia. Y esto mismo tenemos que hacer para erradicar el pecado. Mire lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Y luego dice, lávense las manos. Pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Tan sencillo es. Cuando aquí habla de lavarnos las manos, se refiere a santificarnos. Y la Biblia nos muestra que nosotros somos hechos santos por medio del Espíritu Santo. Cuando invocamos el nombre de Jesús, dice 1 Corintios capítulo 6:9, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Y empieza a enumerar todos los pecados, los que se han entregado al pecado sexual, al adulterio, a la borrachera, a los ladrones. Y luego dice, algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios. Y aquí está el secreto: al invocar el nombre de Jesús y por el Espíritu Santo. Entonces somos santificados cuando con nuestra boca invocamos el nombre de Jesús. Pero también somos santificados cuando permitimos que el Espíritu Santo nos santifique. Pero lo otro que nos santifica es la lectura de la Biblia. Yo recuerdo que en mi niñez, cuando yo luchaba con las luchas o las tentaciones o los pecados de la adolescencia, yo descubrí que este era el gran secreto: leer la Biblia. Lo último que quería hacer era leer la Biblia, pero me obligaba a abrir un salmo o un evangelio, y 1, 2, 3 capítulos eran suficientes para limpiarme. Por eso Jesús le dijo a los discípulos: ustedes ya han sido santificados por la palabra que yo les he hablado. Finalmente somos santificados
cuando confesamos nuestros pecados. Dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Quiero que allí donde están cierren sus ojos. Y Señor, en este momento yo te pido que tu presencia entre a cada casa y que lo que están haciendo para no contaminarse con este virus que enferma, mata, empobrece, lo puedan también hacer con el pecado, que trae peores consecuencias. No solo la muerte física, sino la muerte eterna. No solo las enfermedades, sino estar separados eternamente de Dios. Por eso, Señor, hoy tomamos la decisión de entrar en cuarentena, de ayunar, de hacer las cosas, oh Dios, que sabemos que son de tu agrado, pero dejar de hacer lo que es pecado. Tomamos la decisión, Señor, de hoy leer tu palabra para ver, según tu palabra, qué es pecado y dejar esos pecados. Tomamos hoy la decisión de hacer un distanciamiento con este mundo, tener límites claros. Y te pedimos, Señor, hoy perdón porque hemos jugado con el mundo, hemos jugado con el pecado. Pero yo te pido, Señor, que hoy nos estés liberando. Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Señor, hoy nos santificamos con el nombre de Jesús. Hoy permitimos que tu Espíritu Santo nos santifique. Pero también hoy permitimos, Señor, que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser e identifique las intenciones ocultas de nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, hoy esté rompiendo cadenas. Esa es nuestra oración, ese es nuestro clamor, Señor. Ven, ven, Espíritu Santo. Pero también hoy transformamos nuestra mente, llevamos cautivo todos nuestros pensamientos a tu obediencia, en el nombre de Jesús. Y quiero que canten esto. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. No te iguales, no te compares, no te acomodes, el mundo trae sus males. Sé diferente a lo que diga la gente. Sé transformado, Dios te ha llamado. Quiero en este momento hablarle a aquellos que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Los que por primera vez nos están oyendo. Porque todo se inicia en la cruz. Nosotros no tratamos de ser santos ni salvos en nuestras fuerzas, porque es imposible. La buena noticia, y de eso se trata el Evangelio, es que Jesús ya murió en la cruz para salvarnos, para perdonarnos. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es recibir ese regalo y declarar a Jesús: tú eres mi Señor y mi Salvador. Y quiero invitarles a que en este momento lo hagan. Quiero guiarles en esta oración. Todos ahí alrededor de ustedes van a hacer la misma oración. Digan conmigo: Padre Dios, hoy te doy gracias por crearme, por amarme, por estar siempre conmigo, aunque yo me he alejado de ti. Pero en este momento regreso a ti, y regreso mirando la cruz y diciéndote a ti, Jesús, gracias por morir por mis pecados. Yo declaro que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Y si usted hizo esta oración, usted puede tener la seguridad
de que Jesús ya entró a su vida, de que Él ya lo perdonó. Pero ahora usted tiene que aprender a caminar con Él. Por eso yo invito a que usted hable con cualquier amigo cristiano y le haga ciertas preguntas. Y tan pronto termine esta cuarentena, lo invitamos a la iglesia porque queremos darle un regalo. Queremos orar por usted, queremos conocerle, queremos conectarlo. No te